un gusto poder compartir con un grupo de profesionales, colegas y amigos, y vamos a estar hablando de los distintos tratamientos farmacológicos para el COVID. También vamos a tocar un poco los temas sobre plasma de convaleciente para el tratamiento del COVID-19 y este panel de expertos está compuesto por personas muy distinguidas. Tenemos el placer de tener al doctor Javier Farina, que es médico especialista en infectología y medicina interna, director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, miembro de varias comisiones también de la Sociedad Argentina de Infectología, jefe del Servicio de Infectología del Hospital de Alta Complejidad Cuenca Alta, SAMIC, en Argentina, y infectólogo de planta del Hospital de Moreno y Hospital de Loa, en Argentina. También contamos con la presencia del doctor Valdo Belloso, especializado en infectología y farmacología clínica, Universidad de Buenos Aires, subdirector de la carrera de especialistas en farmacología de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y coordinador de investigación clínica patrocinada por el Hospital Italiano de Buenos Aires, y ex subadministrador nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Del lado de la clínica Fognini contamos con la presencia del doctor Néstor Vaca Pereira, que es especialista en medicina interna del Hospital Universitario Japonés y actual gerente médico de la clínica Fognini en Santa Cruz, Bolivia. Es posible que se reúna el doctor Juan Pablo Mérida, que es el coordinador actual de la unidad de cuidado intensivo de la clínica Fognini de Santa Cruz, y el doctor Rodolfo Quirós, que es doctor en medicina de la Universidad de Buenos Aires, magíster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires, de la Escuela Pública de Harvard y del Hospital Italiano de Buenos Aires, también magíster en administración de negocios de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires y especialista en enfermedad infecciosa de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Actualmente es gerente general de la clínica Fognini Santa Cruz. Y finalmente mi persona. Yo hice toda mi carrera médica en Estados Unidos, haciendo la especialidad de cirugía dentro del ejército americano, en el hospital de Chepler, en Hawái, y soy miembro del Colegio Americano de Cirujanos, gobernador para Bolivia y jefe de la región, y también jefe del Grupo Internacional de Trabajo del mismo American College of Surgeons. Actualmente tesorero de la Sociedad Panamericana de Trauma, y director de la clínica Fognini. Es un gusto poder compartir con todos ustedes y estoy seguro que nuestra audiencia va a beneficiarse de la información que vayan proporcionando. Entonces, quería comenzar esto hablando del tratamiento farmacológico del COVID-19. Y quería pedirle a cada uno de ustedes si podría compartir brevemente cuál es el estado actual de la evidencia en relación a la efectividad de las distintas alternativas farmacológicas. Entonces, doctor Farina. Bueno, la verdad que hemos pasado por múltiples etapas, ¿no? de esta pandemia, y seguramente muchas de las cosas que diga sirvan como introducción para lo que haré en el resto de mis colegas, pero los primeros datos que tuvimos de COVID fueron bajo sustentos farmacológicos y sustentos teóricos de otros coronavirus con características similares, donde drogas que pudieran actuar en diferentes pasos desde el ingreso del SARS-CoV-2 a la célula hasta su exocitosis, y el distinto arsenal terapéutico contra distintos targets, como enzimas que generan proteólisis o el receptor donde ingresa el COVID, fueron estudiados. El primer randomizado fue el estudio de lopinavir-ritonavir, una droga que usamos para el HIV. Ese estudio fue un estudio con 100 pacientes por rama, que terminó dando un resultado neutro en cuanto al outcome primario, que fue mortalidad, y en cuanto a la disminución de la carga viral. Pero, igualmente, la rama de lopinavir-ritonavir tuvo 19% de mortalidad y 25% de mortalidad la rama del grupo control, ¿sí? Lo que pasa que eran pocos pacientes para que eso fuera estadísticamente significativo. Otro tema que tuvo ese estudio fue el inicio del antiviral, que esto es algo que sí me interesa recalcarles a todos respecto a las drogas que estemos utilizando o que puedan aparecer, que es que
donde es importante la replicación viral es en los primeros 7-8 días desde el inicio de los síntomas, y la media de inicio del tratamiento con lopinavir ritonavir en este estudio fue el día 13 desde el inicio de los síntomas, con lo cual la verdad que las conclusiones son difíciles de sacar. Esa es la primera droga, luego hemos pasado por toda la tanda de hidroxicloroquina, que creo que Waldo va a ampliar bastante más, así que eso lo dejo para él, y hemos conocido el sustento de la ivermectina también. En Latinoamérica, como es una droga que conocemos mucho por otras patologías, hemos tenido menos resquemor de utilizarla. Ya hay más de 25 trials con ivermectina en este momento, pero ninguno con publicación oficial, ningún randomizado con ivermectina en publicación oficial, esto también es importante decirlo, salvo algunos preprints o algunas cohortes, pero no hay ninguna publicación oficial. La ivermectina inhibe la importina, que es una enzima que hace que el virus ingrese al núcleo, y ese sería el fundamento teórico. Por ahora, fundamento teórico sin nada contundente en evidencia. El resto de las drogas antivirales, como el remdesivir, también ha tenido 2 trials importantes, uno de tratamiento compasivo y el otro que fue un randomizado de resultado neutro, pero ambos patrocinados por el laboratorio que genera la droga también, con lo cual los resultados siempre tenerlos en cuenta. Así que por ahora esto, y dejo que sigan mis colegas y luego podemos intercambiar algún dato. Muchas gracias. Entonces, Waldo. el doctor Belloso, por favor. Sí, primero buenas tardes y gracias por la invitación. Agregar a lo que decía Javier, un contexto general que me gustaría ponerlo como introducción. El proceso del desarrollo de fármacos para una enfermedad comienza por encontrar los blancos de acción potenciales para los fármacos. En este caso, en caso de los microbios, de los gérmenes, son sitios específicos que no coincidan con sitios de células humanas en lo posible, y desarrollar fármacos que se peguen a esas partes activas de la molécula. Este es un proceso que, para el caso de los antimicrobianos y para el resto de los medicamentos en general, es un proceso muy largo, muy costoso y extremadamente ineficiente, digamos. De más de miles de fármacos que se prueban inicialmente in vitro, solamente uno, con suerte, termina siendo autorizado en su comercialización. Eso es en circunstancias normales. Ahora, en circunstancias extremadamente excepcionales como las que estamos viviendo, nosotros a ese proceso, que ya de por sí es muy ineficiente, le agregamos algunos condimentos. Por ejemplo, no tenemos tiempo de desarrollar fármacos nuevos, con lo cual vamos al arcón de los recuerdos e intentamos agarrar medicamentos que sean útiles para otras indicaciones, a ver si de costado le pegan al coronavirus. Los procesos de el anclaje de los medicamentos a los sitios de acción se aceleran mediante lo que se llama el docking virtual, que si bien genera mayor velocidad, puede generar mayor imprecisión, porque no tenemos real noción de cuál es la importancia de cada uno de los sitios activos, en este caso del coronavirus. Y a eso se suma la idea de trasladar experiencias de ensayos clínicos de otras patologías aparentemente relacionadas, con la idea de que pudieran ser útiles en este contexto. Esto sería verdadero siempre y cuando las historias naturales de ambas enfermedades fueran similares o iguales. Y cuando estamos hablando ni siquiera de otros virus de contexto genético similar al SARS-CoV-2, aún así la historia natural del SARS o la historia natural del MERS no es muy similar a la historia natural del SARS-CoV-2. Con lo cual, todo eso hace que estos resultados negativos que estaba comentando Javier, la verdad es que no sean para nada sorprendentes. Los médicos tendemos a relajar nuestras exigencias en momentos de gran demanda o de gran desesperación y necesidad. Y la verdad que una de las cosas que deberíamos intentar siempre es mantener los estándares más sólidos de la evidencia científica, para evitar caer en la tentación de la desesperación, ¿no? Entonces no es tan raro que los estudios que van surgiendo, sobre todo aquellos que tienen el diseño experimental más relevante, no den el resultado esperado, no den resultados positivos,
o, como en el caso, como decía Javier, del Remdesivir, den resultados bastante equívocos, algunos resultados positivos, otros negativos, con lo cual, en el mejor de los casos, estaríamos en presencia de un fármaco que tiene un tamaño de efecto bastante modesto. Entonces, bueno, la realidad es que a todos nos gustaría tener fármacos eficaces, pero no podemos dejar de ver la realidad. Entonces, la realidad es que los datos que tenemos hasta hoy no indican ningún fármaco como probadamente eficaz contra COVID-19, y esa es la realidad con la que nos tenemos que manejar. Los médicos estamos acostumbrados a tomar decisiones en contextos de incerteza, pero eso nos tiene que llevar como mínimo a dos conductas. Una, a tratar de disminuir la incerteza mediante la realización de estudios clínicos adecuadamente diseñados. Y segundo, a decir siempre la verdad de todo lo que no sabemos y no involucrarnos en los deseos que tiene la población general, así como nosotros, de encontrar rápidamente tratamientos eficaces. Muchas gracias, muy clara la explicación. Doctor Quirós. Bueno, reforzando un poco lo que venía comentando Waldo, la preocupación que tenemos en Santa Cruz de la Sierra específicamente es justamente el hecho de no agregar más confusión al manejo de estos pacientes que de por sí hoy existe. De hecho, la clínica ha sido bastante, digamos, cuidadosa en la incorporación de recursos terapéuticos, teniendo en cuenta que el único tratamiento que hoy ha demostrado ser efectivo para el manejo de estos pacientes es el cuidado estándar. Y sobre eso es lo que uno agrega algunas otras alternativas terapéuticas, siempre teniendo en cuenta que la premisa es no generar más daño de lo que la enfermedad en sí misma está generando. De hecho, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene un porcentaje, que hoy no se sabe todavía a ciencia cierta, de gente que va a cursar una enfermedad sintomática. No se sabe porque de hecho no hay estudios poblacionales a gran escala que determine ese porcentaje, y los pocos estudios son estudios en grupos pequeños, pueblos pequeños de Italia, donde se estima que el porcentaje puede llegar hasta el 50%. Después sabemos que hay, de los 100% de los pacientes que tienen síntomas, el 80% van a tener una enfermedad leve, que va a ser una enfermedad habitualmente difícil de diferenciar de un cuadro respiratorio alto, por más que en Bolivia se está viendo con mayor frecuencia la presencia de diarrea. Pero bueno, hay una explicación también de por qué el COVID podría producirla. Y finalmente están el grupo de pacientes que van a requerir hospitalización, que es un 20%, de los cuales 15% se van a manejar en sala general, un 5% van a requerir terapia intensiva, y de ese 5%, un 2,5% van a tener un desenlace fatal. Y estamos tratando de modificar la evolución de los pacientes, básicamente en ese grupo del 2,5% de pacientes que van a tener un desenlace fatal. Por eso, reforzando lo que decía el doctor Belloso y lo que decía el doctor Farinas, es muy importante que cuando uno elija un outcome en un estudio, sea un outcome duro, porque en lo personal, a mí, reducir el tiempo de shedding viral, el tiempo en que el virus se va a eliminar de la vía respiratoria, no es algo que en sentido estricto tenga trascendencia en un paciente que está hospitalizado, que es el grupo al que se lo va a tratar. Ese paciente no se va a externar, y generalmente cuando se externa, ya el paciente no está eliminando virus. Entonces, un punto, elegir ese outcome como outcome primario me parece insuficiente. Y hoy, en general, el outcome que se está eligiendo es un outcome compuesto, donde hay un montón de factores que uno evalúa, como el tiempo de permanencia en terapia intensiva, el tiempo de ventilación mecánica, la mortalidad inclusive, para hacer un outcome compuesto que uno pueda determinar realmente el impacto que tienen los tratamientos. Por eso, volviendo, es muy importante que cuando uno tome alguna decisión vinculada a la incorporación de un producto, se base en estudios controlados, randomizados, idealmente doble ciegos, no todos los estudios que están en curso o se han elaborado tienen esa pauta, y lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno incorpora este recurso terapéutico, uno espere que el outcome primario haya sido alcanzado, que es lo que uno persigue finalmente. Eso es con respecto a lo general, y en particular con respecto a ivermectina, que es un problema hoy también en Bolivia. Estamos viendo que muchos pacientes que se internan en la clínica han recibido ivermectina.
Hay que aclarar que si bien in vitro la ivermectina muestra una muy buena efectividad en términos de inhibición viral, con un nivel inhibitorio 50 bastante bueno, ese nivel inhibitorio no es alcanzado fácilmente con la ingesta oral de ivermectina, con las dosis estándares de 200 microgramos por kilo de peso, y que aún con dosis 3 veces más altas, de 600 microgramos por kilo de peso, durante 3 días, los estudios PK/PD muestran que todavía se está muy por debajo de la concentración plasmática requerida y de la concentración pulmonar requerida de ivermectina para poder producir un efecto inhibitorio del virus. Y como comentaron antes, los pocos estudios que han sido publicados de ivermectina no son estudios randomizados ni controlados, sino que son estudios retrospectivos de cohorte que en realidad no permiten sacar conclusiones porque en realidad los datos podrían tener sesgos importantes al momento de tomar una decisión. Por lo tanto, en lo personal me parece que todavía la ivermectina no es un recurso terapéutico que uno pueda disponer pensando en modificar la evolución natural de la enfermedad. Muy bien, muchas gracias, doctor Quiroz. Entonces, mientras escuchaba estas explicaciones, me doy cuenta que para el público que va a escuchar esto, tiene que comprender que estamos enfrentando a un virus que pertenece a una familia que se llama coronavirus, que es un virus respiratorio. Y la gente está buscando una solución farmacológica para esta enfermedad, pero como muy bien dijeron ustedes, un grupo grande de estas personas son asintomáticas, no tienen síntomas, y este grupo de personas no va a requerir ningún tratamiento farmacológico. Para el resto de los pacientes, la gran mayoría de ellos no son pacientes que son severos o críticos y necesitan medicamentos de apoyo. Y lo que yo siempre escucho de las personas dicen, pero ¿cómo no hay un tratamiento para el coronavirus? La verdad es que para las infecciones respiratorias los tratamientos son de soporte, son de apoyo, porque estas son típicamente enfermedades que pasan a ser, en la gran mayoría de gente, autolimitadas o que ceden por sí mismos. Entonces, si uno de ustedes quiere aclarar un poquito más lo que yo estoy diciendo aquí antes de pasar al tema de plasma convaleciente, me parece que es importante para la población que entiendan lo que es una infección respiratoria y ustedes pueden explicarlo mejor. Sí, primero, dos palabras, paso lo que acabas de decir un poco a números que lo dijeron, igual también lo dijo Rodolfo, ¿no? La estimación matemática de los casos leves de COVID, que sumaría los asintomáticos con los sintomáticos leves que no requeriría ningún tipo de atención médica, supera el 92%. O sea, más de 9 de cada 10 personas que se infecten con COVID van a transcurrir la infección como una infección viral leve, sin necesidad de atención médica, sin necesidad de hospitalización. Y si a esas personas les estamos agregando un fármaco que tiene sus efectos adversos, sus implicancias ecológicas a futuro, ¿sí? Ya estamos pifiando. Entonces, eso a considerarlo en números totalmente. Y por otro lado, quiero insistir que a la fecha ningún trabajo, luego hablaremos de la dexametasona un poco también, pero a la fecha ningún trabajo demostró superioridad de ninguna droga antiviral de tratar COVID con respecto a no ponerle nada. O sea, esta frase, dicha así con palabras coloquiales, o sea, ponerle nada para tratar COVID y ponerle una droga antiviral le fue igual en los trabajos publicados. Esto tiene que ser contundente también para entenderlo. Perfecto, gracias por... Sí. A eso me gustaría sumar una referencia a un episodio que vivimos hace ya unos años, unos 11 años, que fue la pandemia de influenza, en donde muchos recordarán el affair de los Eltamivir, ¿no? Las situaciones no son exactamente iguales, pero sí hay algo de lo que tenemos que aprender. En aquel momento, mucha gente obró mal, muchos gobiernos obraron mal, muchas instituciones sanitarias obraron mal, muchos médicos obraron mal, etcétera, etcétera. Y también había una enorme presión de la industria fabricante, ¿no? Para un medicamento cuya evidencia para ser aprobado por los organismos regulatorios, como decía antes Rodolfo, se basaba en una diferencia de horas en duración de síntomas. Habría que ver si esto realmente para alguien puede ser algo relevante. Pero bueno,
El punto es que la verdad que deberíamos haber aprendido de esa situación, de no embarcarnos en la indicación de medicamentos sin la adecuada confirmación, ¿no? sin el adecuado sustento probatorio. A veces es muy difícil no hacer nada. A nosotros nos cuesta, porque a nosotros nos gusta la posibilidad de hacer algo activo para ayudar a que el paciente recupere su salud. Pero también es parte de nuestro aprendizaje saber que a veces lo que podemos hacer puede dañar más que el beneficio que puede generar. Eso es algo difícil de entender, pero que tenemos que llevar adelante para poder hacer buena medicina. Y rápidamente descartar lo que vamos verificando que no funciona y quedarnos con lo que realmente le puede hacer una diferencia al paciente. En este momento, los únicos, como decía antes Javier, la enorme mayoría de los pacientes no necesitan de nuestro cuidado y de nuestros medicamentos para mejorar. Y aquellos que sí lo hacen, la verdad que la diferencia en cuanto a la sobrevida la están haciendo los terapistas, no la medicación farmacológica. Perfecto, gracias. Doctor Quiroz, ¿quisiera añadir algo ahí? Ahí, básicamente, con respecto al tema de la situación con los medicamentos que aparecen en el mercado, quería reforzar algo que está viendo ahora en Bolivia y que es peligroso, que es, apareció un producto Remdesivir que se está empezando a difundir. Es uno de los antivirales que se han testeado para el tratamiento del coronavirus, del SARS-CoV-2, que lo comentó también Javier, y el problema es que no conocemos el origen de este producto. Sabemos que es de Bangladesh, pero no hay ninguna certificación de origen, no sabemos qué laboratorio lo produce, sabemos que se está ofreciendo en Santa Cruz de la Sierra, y el problema que esto puede generar es que la gente empiece a utilizar este producto. Cuando digo la gente es los médicos empiecen a utilizar este producto. Perdón, Rodolfo, dijiste Remdesivir, creo que te referís a Fibavir, ¿no? No, es Remdesivir. Ah, ok. Es Remdesivir de origen indio, el frasquito dice Remdesivir Antiviral Drug y no dice más nada, no dice ni siquiera la concentración ni el laboratorio de origen. Y hablando con la gente de Gilead, que es el laboratorio, digamos, el propietario de la marca, sabemos que Gilead sí licenció a laboratorios para la producción por FASTON, que es por orden de Gilead para países en desarrollo, pero estos laboratorios no están justamente en India. Entonces, mi preocupación por ahí para ustedes que están en Argentina, es distinto a nosotros que vivimos en Bolivia, es que los médicos piensen que este Remdesivir es una droga confiable, y además de todo lo que se comentó hasta ahora, de utilizar drogas que no han demostrado definitivamente su efectividad, que estemos usando una droga cuya calidad sea dudosa, porque agregamos mucha más toxicidad a la que puede ser propia de la droga en sí. Me refería a Remdesivir porque la droga que está apareciendo es Remdesivir. Muchas gracias. Entonces queda claro que la gran mayoría de los pacientes no requieren ningún tratamiento farmacológico y evidentemente bajo atención de un médico calificado. Y algo que hemos vivido en la clínica es que han llegado pacientes críticos, polimedicados, con complicaciones por las medicaciones inapropiadas que han recibido en su casa, ¿ya? Y con problemas renales y hepáticos asociados con eso. Bueno, quería pasar al siguiente tema, que sería el tratamiento con plasma de convaleciente para COVID-19. Este es un tema que ha agarrado mucha atracción en Bolivia. Me sorprende, por los medios sociales salen comunicados todos los días con imágenes de pacientes pidiéndole que el plasma es para salvar a una persona. Entonces, quería aprovechar a preguntar al doctor Belloso varias preguntas referente al plasma para poder esclarecer a la población boliviana de su utilidad. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la evidencia en relación a la efectividad del tratamiento con plasma de convaleciente, doctor Belloso? Bueno, evidentemente, como veníamos conversando, frente a la ausencia de alternativas farmacológicas eficaces, lógicamente que la alternativa de la administración de la inmunoterapia pasiva, digamos, mediante la administración de anticuerpos, surge como una posibilidad muy interesante. Entonces, ya desde el principio de la pandemia se empezó a pensar la posibilidad de utilizar esto como una alternativa terapéutica.
como también sucedió o sucede con los medicamentos que antes comentábamos, en el caso del plasma, también los primeros estudios y los estudios más grandes que hay publicados, hasta ahora son estudios no comparativos, son más bien series de casos. Incluso la serie más grande, publicada en Estados Unidos hace pocos días, de miles de pacientes, no tiene comparativo. Y de hecho tiene criterios de inclusión tan laxos que van incluyendo dentro del mismo análisis pacientes con situaciones clínicas absolutamente diferentes. Entonces, la realidad es que sabemos que el tratamiento, la inmunoterapia pasiva, puede ser una alternativa para enfermedades infecciosas, tiene una base de sustentación lógica, pero hoy por hoy no tenemos evidencia concreta de su efectividad. En este contexto, lo que hay que hacer, y es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, es la utilización del plasma de convalecientes en el contexto de ensayos clínicos comparativos. Con esto me refiero a que como del otro lado no tenemos nada muy eficaz para compararlo, la forma de compararlo es contra placebo. Hay algunos lugares, instituciones, aquí también en Argentina, que frente a la desesperación de tratar a los pacientes con algo, están renuentes a la utilización de placebo, piensan que esto no es correcto. La verdad es que lo correcto es pensar que un tratamiento es eficaz cuando no lo ha demostrado. Lo incorrecto es eso, pensar que el tratamiento puede ser eficaz cuando aún no lo ha demostrado. De hecho, sé que hay una preocupación por parte de los médicos bolivianos respecto de la utilización del plasma de manera compasiva, sin indicación precisa, sin una dosificación estándar, sin una medición del título de anticuerpos. Bueno, son las mismas preocupaciones que tenemos aquí. Y de hecho, aquí hay sobre todo algunas jurisdicciones en nuestro país que están promoviendo el uso de plasma de manera indiscriminada y sin medición de títulos. De modo que los problemas que hay allá en Bolivia también los tenemos acá. Frente a esos problemas podemos actuar de manera coordinada y de manera sensata, y de hecho nosotros desde el Hospital Italiano de Buenos Aires estamos coordinando un ensayo clínico multicéntrico del uso de plasma de convalecientes, en el que están participando más de 10 hospitales, tanto públicos como privados, y que contamos con el aval del Ministerio de Salud. En ese ensayo probamos el plasma de convalecientes contra placebo en una randomización 2:1, y el placebo es solución fisiológica. Yo les aseguro que explicarle a los pacientes y a sus familiares por qué estamos haciendo esto y por qué tenemos que hacerlo de esa forma, porque aún no sabemos si el plasma realmente va a generar un impacto en la salud del paciente, es absolutamente comprensible por parte de los pacientes. De modo que a veces llama la atención cómo del lado de los médicos hay menos comprensión que del lado de los propios pacientes que están viviendo su enfermedad. Hoy por hoy nadie puede decir que una persona se ha curado por el plasma. No sabemos si las personas se curan por el plasma, con el plasma o a pesar del plasma. Entonces, lo que hay que hacer es lo que la OMS recomienda, que es ensayos clínicos randomizados. Ojalá podamos tener rápidamente resultados de ensayos clínicos para saber a quiénes se justifica dar el plasma, en qué dosis y con qué título de anticuerpos, porque eso es muy importante. Lo que nosotros necesitamos administrar al paciente son anticuerpos neutralizantes. Y ya que la medición de anticuerpos neutralizantes es muy, muy dificultosa, hay una buena correlación entre anticuerpos neutralizantes y anticuerpos totales. Como mínimo, uno debería tener la posibilidad de medir anticuerpos totales para saber que realmente el paciente está recibiendo algo que le va a resultar potencialmente de utilidad. Porque si no podemos ni siquiera medir los anticuerpos, estamos en una situación de incertidumbre total. Y vale la pena remarcar que desde que nosotros empezamos a medir el título de anticuerpos en los donantes, cosa que hacemos sistemáticamente antes de pedirle a la persona que done, es decir, una cosa es hacer campañas por la donación de sangre, lo cual está perfecto, es un acto altruista, y otra cosa es decirle al paciente que si dona plasma va a estar salvando una vida. Eso es mentira en este momento. Hoy por hoy no podemos afirmar eso.
Y nosotros a los donantes de plasma para el ensayo clínico les hacemos una medición de anticuerpos totales, como mínimo, antes de permitir su donación. De paso, de ese modo ahorramos kits de aféresis, que son extremadamente caros, y que estamos poniendo de nuestro propio pecunio para el ensayo clínico. Alrededor del 20 al 25% de los donantes no tienen títulos de anticuerpos suficientes. De modo que pedir indiscriminadamente a la gente que sea donante y administrar ese plasma sin haber medido anticuerpos puede llevarnos a estar cometiendo un error, con la mejor buena voluntad para tratar al paciente, pero dando algo que ya de por sí no tiene ninguna chance ni siquiera de ser potencialmente eficaz. Entonces, la situación es esta. Hay varios ensayos en el mundo que están realizando este tipo de comparaciones. Hay más de 200 estudios clínicos en el mundo con plasma de convalecientes, de modo que creo que muy probablemente tendremos una respuesta concreta a la pregunta de si el plasma es útil o no, pero hoy por hoy no la disponemos. Por lo tanto, tenemos que ir tratando a los pacientes a la medida que vamos generando la evidencia. Perfecto, muchas gracias. Quería hacer, y voy a romper un poquito, ¿se puede repetir de nuevo qué porcentaje de las personas no tienen suficientes anticuerpos? Y también explicar cuáles son los peligros de dar plasma. Porque la gente me dice a mí, mi familiar, mi ser querido está enfermo, los medicamentos parecen no funcionar. ¿Por qué no le damos plasma con tal? ¿Qué diferencia, qué peligro le da? Entonces hay una ignorancia, piense que el plasma es inocuo o que no causa ningún efecto colateral. Sí, en principio, seleccionar los donantes solo por su situación clínica es complejo. Eso quería decir también, porque hay evidencia muy reciente que está publicada en Nature de esta semana, en donde se demuestra que los anticuerpos IgG reducen su título drásticamente a partir de la 8ª semana después de los síntomas. Por otro lado, nosotros hemos visto también que hay algunos pacientes que el pico de IgG no lo hacen inmediatamente después del alta, sino que lo hacen en un momento posterior. Por todo esto es importante medir los títulos de anticuerpos, de alguna forma, aunque sean los anticuerpos totales. En cuanto a la seguridad, la verdad es que la administración de plasma es un procedimiento relativamente seguro. No tiene grandes efectos secundarios, pero la verdad, en un contexto en donde no sabemos cuál es la utilidad de este tratamiento, aún los efectos adversos pequeños, como pueden ser rash cutáneo, algunas incompatibilidades, etcétera, pueden ser de relevancia. Ahí quería comentar algo vinculado al tema de lo que preguntabas vos, Esteban. El tema de pasar plasma, de hecho, la cantidad de plasma que se le pasa al paciente no es poca, depende de los protocolos, pueden ser de 10 a 15 mililitros por kilo de peso, dividido en 2 dosis, pueden ser consecutivas o días sucesivos, pero en un paciente distresado, la verdad que es un volumen importante de coloides que se le está pasando, que eventualmente podría tener algún evento adverso. Yo quería hacer una pregunta a Waldo vinculado al tema de esto que estuvimos charlando, los pacientes oligosintomáticos, con síntomas leves, si de golpe el criterio o el protocolo que están siguiendo en Argentina contempla el pasar plasma a pacientes que no estén hospitalizados. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Déjame Sí. entrar por el otro extremo del espectro, por lo que decías antes de los pacientes ya distresados. Una de las pocas cosas que se sabe, no digo con certeza, pero que tiene bastante evidencia aún hoy, es que aún a partir de ensayos no randomizados, la verdad es que la eficacia del plasma de convalecientes en paciente que ya está en terapia intensiva con respirador mecánico es probablemente nula. Entonces, la verdad es que en ese contexto de un paciente que ya está progresado, que ya está en terapia, que ya está con respirador mecánico, la verdad que uno debería pensar en otras alternativas, por ejemplo, dexametasona o por ejemplo otro tipo de antiinflamatorios que ya después vamos a comentar, pero no realmente el plasma de convalecientes. Volviendo a la pregunta de recién de Rodolfo, se sabe que en términos generales, la administración pasiva de anticuerpos tiene mayor utilidad en enfermedades respiratorias en los momentos iniciales de la enfermedad. De modo que, teóricamente, es lógico pensar en la posibilidad de administrar el plasma de manera muy precoz.
El problema ahí no es un tema científico, sino es un tema operativo. Digamos, administrar plasma implica que el paciente tenga que estar internado, tenga que tener el cuidado de una transfusión, etcétera, y a veces implementar eso para un paciente que, por otro lado, por las nuevas recomendaciones ya podría estar ambulatorio, en vez de quedarse en el hospital generando más riesgo, genera una complicación desde el punto de vista operativo. Entonces, quiero decir, nuestro protocolo en este momento no está utilizando el plasma en pacientes muy, muy precoces que no tienen neumonía, pero desde el punto de vista teórico podría ser algo interesante de evaluar. Hay algunos protocolos en el mundo que están pensando eso. Y de hecho, ya se está pensando en una evolución más allá del plasma de convaleciente, que es, entre otras posibilidades, la administración de suero hiperinmune de origen equino. Eso, si uno pudiera hacer un concentrado de anticuerpos y administrarlo no como una transfusión, sino como una inyección, permitiría pensar de una manera más fácil la posibilidad de administrarlo en estadios más precoces. Esto, para redondear, el suero antitetánico en su momento, hace muchos años, no era de origen humano, era de origen equino, y eso facilitó mucho el manejo del tétanos, y ahí te independizás inclusive de que tengas que tener donantes, porque en última instancia el recurso sería hacerlo a partir de suero de caballo. Hay muchos antivenenos que hoy por hoy, contra arañas, contra escorpiones, etcétera, que se basan en suero de caballos. Es la misma tecnología que se puede utilizar ahora, que nosotros utilizamos para el desarrollo, junto con la empresa Inmunova, que es la desarrolladora de esta tecnología, de un antisuero para el síndrome urémico hemolítico. Y esta misma empresa es la que está utilizando la misma plataforma para intentar lograr un suero contra COVID. La seguridad es altísima y, como vos decías, lo que permite es la escalabilidad, porque la posibilidad de fabricación es casi ilimitada y no depende de la disponibilidad de donantes. Gracias. Para seguir, ¿qué condiciones se deberían cumplir para el uso adecuado de plasma? Creo que parte de eso ya ha sido contestado y añadiría, ¿en qué grupo de pacientes consideraría el uso? Porque decís que no muy temprano, no hay pacientes que están en distrés o pacientes para el público que están en terapia intensiva, generalmente ventilados, sería un paciente estresado. Entonces, ¿en qué condiciones se deberían cumplir para el uso adecuado y en qué pacientes considerarías usar el plasma en este momento? Mira, yo la única restricción que diría hoy por hoy es que verdaderamente no lo utilizaría en pacientes muy progresados en terapia intensiva. Fuera de eso, como dijimos antes, que debería ser utilizado en el contexto de ensayos clínicos, uno define cuál es la población que quiere analizar. Yo creo que se justifica evaluarlo en pacientes con enfermedad precoz, se justifica evaluarlo en pacientes con enfermedad moderada. Nosotros en nuestro ensayo lo estamos analizando de acuerdo a la clasificación de la OMS en pacientes con enfermedad moderada, es decir, aquellos que ya tienen una neumonía diagnosticada y que tienen algún signo de gravedad. Por ejemplo, una saturación de menos de 93 respirando aire ambiental o una PAFI menor de 300. Pero esa es la consideración que nosotros hicimos para nuestro estudio. Yo creo que se pueden hacer otras dentro del rango de posibilidades que hablábamos anteriormente. Perfecto, gracias. De eso, perdón, Esteban. Nada, agregar dos cositas más. Primero, a lo que están diciendo, que coincido en absolutamente todo. Creo que hay, primero mencionar que el único randomizado serio publicado fue el JAMA a principios de este mes, el 3 de junio, con 50 pacientes por rama, con también un resultado neutro, tendencia a favor del plasma sin significancia estadística, con un estudio de muy pocos pacientes, era 50 por rama, insisto. Y lo otro es que creo que, esto es opinión total porque es más filosófico que médico, pero creo que lo más grave hoy del plasma es comunicar que si no me están pasando plasma y yo tengo COVID, están haciendo mala praxis. Creo que ese mensaje es el que debemos evitar, porque no hay nada que avale este mensaje, absolutamente nada que avale, y nosotros como personal de salud también estar convencidos de este mensaje. No es que si no pasamos plasma estamos haciendo mal las cosas, porque no hay ninguna evidencia de que les vaya mejor al que utilice plasma. Luego veremos el a quién, el cómo y el cuándo, ¿no? Las tres preguntas cuando vamos a usar cualquier terapéutica, pero esto lo iremos viendo con la evidencia, pero hoy creo que el mensaje que quisiera darle a los colegas es no considerar que si no pasamos plasma estamos haciendo mal las cosas, ¿no?
Yo agregaría algo para reforzar de lo que dijo Waldo, además que no pasaría plasma que yo no sepa la cantidad de anticuerpos totales que tiene, porque en realidad estaría pasando agua con proteínas y probablemente no, como dijo Waldo, un producto de calidad. Me refiero a calidad desde el punto de vista de un recurso terapéutico para COVID. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál es la evidencia sobre la utilidad de profilaxis pre-exposición o post-exposición del personal de salud? La pandemia afecta a toda la población, pero a algunas partes de la población en particular, ¿no? Está concentrada en algunos núcleos poblacionales. De hecho, las personas que viven en lugares cerrados, o que trabajan en lugares cerrados, las personas que viven en barrios populares, y dentro de los grupos de mayor riesgo están también los profesionales sanitarios. Entonces, para algunas personas pertenecientes a este tipo de grupos de mayor riesgo de contacto con COVID, y sobre todo está siendo estudiado en personal sanitario que tiene el riesgo por su actividad profesional, se plantea la posibilidad de analizar la utilidad de un tratamiento farmacológico preventivo para personas que no tienen COVID, que no se han contagiado, y que están utilizando las medidas de protección recomendadas, y sobre eso ver la utilidad potencial de un tratamiento farmacológico, lo que se llama profilaxis pre-exposición. Para eso hay que verificar que la persona no tiene anticuerpos, sino tiene PCR negativa, digamos, para COVID. En el mundo se están llevando adelante varias iniciativas para analizar la potencial utilidad de fármacos en este contexto, no solamente de fármacos, diría también otras alternativas, porque se están haciendo varios estudios con vacuna BCG. Esto es interesante porque hay más de 20.000 pacientes en el mundo que han sido estudiados con un refuerzo de la BCG por el mecanismo que se llama de inmunidad entrenada. Es el mecanismo de amplificación de la respuesta inmune natural que tienen algunas vacunas que utilizan microorganismos completos. Pero volviendo al tema de la profilaxis farmacológica preexposición, vale la pena analizarlo, no es algo que se deba recomendar porque no sabemos su utilidad, y hay estudios en curso en el mundo, tanto con algunos antivirales, como así también con hidroxicloroquina y cloroquina. Es probable que estos estudios con hidroxicloroquina y cloroquina progresivamente se vayan dejando de realizar por los problemas de toxicidad y falta de eficacia que ya conocemos, y persisten aún algunos estudios con algunos antivirales. En ese contexto, simplemente quiero nombrar un par. Por un lado, hay un gran estudio en España, que es el estudio EPICOS, que está analizando una estrategia de varias ramas comparativas de antivirales y de hidroxicloroquina, y nosotros estamos en Argentina lanzando la semana que viene un gran estudio a nivel nacional desde la Sociedad Argentina de Infectología, en donde vamos a evaluar la potencial utilidad de tenofovir alafenamida con emtricitabina. Estos son medicamentos que se utilizan para el VIH, y lo que tiene de ventaja es que ya se usan en un contexto de prevención, es decir, se usan para pacientes sanos. En el caso actual aprobado es para VIH, pero nosotros vamos a tratar de analizar la potencial utilidad para prevenir COVID, dado que uno de los componentes, tenofovir, es un inhibidor de la replicasa, es un inhibidor de la ARN polimerasa RN dependiente, del coronavirus. Así que bueno, como cualquier otra de las iniciativas que comentaba antes, se justifican analizar en este tipo de poblaciones que tienen mayor riesgo de contagio. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a ir cambiando un poquito y vamos a hablar de los cuidados estándares que se realizan en estos pacientes. Quisiera pedirle al doctor Farina si nos puede hablar un poco sobre la efectividad de los componentes del cuidado estándar en el manejo de los pacientes COVID-19. Bien, primero un pequeño puente de lo que dijo Waldo. Se publicó el de hidroxicloroquina post-exposición en New England con... perdón que tengo a mi niña ahí llorándome muy cerca y se escucha de fondo. Pero se publicó el de hidroxicloroquina post-exposición en personal de salud que habían tenido un contacto muy estrecho con un COVID sin equipo de protección y dio resultado neutro. ¿Okay? Dio la misma cantidad de infecciones por COVID en quien había tomado hidroxicloroquina y quien había tomado placebo, un estudio muy bien
diseñado con 500 individuos por rama. Respecto al tratamiento estándar, creo que hay que ponderarlo, lo dije al principio, lo dijo Rodolfo, bueno, está también Néstor para hablar de esto, pero creo que hay que ponderar un buen tratamiento estándar, un buen abordaje del emergentólogo, internista, intensivista. Nosotros tenemos la posibilidad hoy en Argentina, con un gran incremento, por suerte, en la pandemia, de los kinesiólogos dentro de las terapias intensivas, 24 horas, los 7 días de la semana, un kinesiólogo trabajando dentro de las terapias intensivas con una gran performance con el manejo de pacientes con hipoxemia, estén o no estén ventilados. Hay que entender varias cosas. Lo primero, fundamento del tratamiento estándar, es no sobrehidratar a los pacientes, ¿sí? Que es algo muy frecuente en las guardias y en los primeros días de internación. Si nosotros dejamos la solución fisiológica de un colega chileno muy conocido como el doctor Glenn Hernández, dice el agua con sal en la guardia, bueno, dejarle agua con sal a todos los pacientes todo el tiempo, bueno, vamos a nosotros distresar a nuestros COVID, ¿sí? Con lo cual hay que ser muy restrictivos con el líquido. Si tiene descompensación hemodinámica, recomiendo considerar los vasoactivos en forma precoz en comparación a la resucitación con fluidos y usar monitoreo dinámico de los fluidos para ver qué pacientes sí van a mejorarse con ello. Y luego, el tema de la oxigenoterapia, hay una gran discusión entre el uso de la ventilación no invasiva y el riesgo del personal de salud. La verdad que acá está muy dividido, incluso gente muy reconocida defendiendo la ventilación no invasiva y gente muy reconocida defendiendo de no hacerla y de hacer intubación precoz. La verdad que, opinión personal, yo priorizo el cuidado del personal de salud, la ventilación no invasiva, ya sea con cánulas de alto flujo o con máscaras de BNI, exponen bastante más al personal de salud, salvo que tenga habitaciones con presión negativa, donde pueda trabajar con mucha tranquilidad con los pacientes, que no es la realidad de la mayoría de los centros de Latinoamérica, aunque algunos sí, pero no es la realidad de todos. Y también tener en cuenta que en Latinoamérica la ventilación no invasiva, a diferencia de en el hemisferio norte, no nos ahorra, si me permiten el término, el uso de respirador, ya que para hacer ventilación no invasiva casi siempre usamos el mismo respirador que para intubar al paciente. En cambio, en el hemisferio norte hay otras modalidades que pueden no necesitar de ese respirador que tan recurso crítico va a ser. Así que un poco eso es, a nivel general, contarles del abordaje del paciente crítico, utilizar, aparte de los parámetros clínicos, ciertos biomarcadores que algunos mencionamos antes, como la ferritina, ¿sí? En cuanto al estadio inflamatorio de los pacientes. Podemos utilizar procalcitonina para eventualmente, con su alto valor predictivo negativo, no malgastar antibacterianos en pacientes con COVID, que están muy inflamados y que nos hacen dudar mucho del inicio de antibacterianos, tanto al inicio de la infección como durante la hospitalización. La procalcitonina tiene un muy buen valor predictivo negativo para una infección sistémica bacteriana, ahí podría tener también un rol, y considerar el dímero D y la LDH como otros parámetros. Sobre la anticoagulación, otro tema muy discutido, sí también sentar mi opinión, que todavía esto lo veremos con la nueva evidencia, pero hay muchas cuestiones patognomónicas que se le han atribuido a COVID, que cuando uno lee literatura y va pasando esta pandemia, nos damos cuenta que son situaciones asociadas a otras patologías de otras etiologías, no son patognomónicas de COVID. La verdad que el estadio protrombótico en la sepsis de cualquier etiología y en el distrés respiratorio de cualquier etiología es hiperfrecuente. Lo que pasa que no lo buscamos tan detalladamente, no le hacemos angiotomografía a cualquier persona con sepsis o con distrés. En el COVID se dio de entrada estos hallazgos y por eso tuvo mucho impulso el asociar el estadio protrombótico a COVID específicamente, y la verdad que la anticoagulación por ahora no demostró beneficio, sí profilaxis como cualquier paciente crítico, pero no la anticoagulación. Y la anticoagulación, así como luego hablaremos de los antiinflamatorios, pero la anticoagulación, pacientes seleccionados sí, como también lo hacemos en la práctica diaria con otras etiologías, no porque sea COVID
¿ok? Entonces un dímero D muy alto en algún paciente, bueno, podemos considerar anticoagularlo sospechando un TEP o alguna etiología parecida. Así que esto como mensaje un poquito esto, y creo que lo dejo a Néstor algún comentario. Perfecto, gracias. Néstor, por favor. Ya, bueno, ahí agregando a lo que dice el doctor Farina, en cuanto a la oxigenoterapia, tomar muy en cuenta, puesto que los pacientes, si bien están internados, están monitorizados, no se ha demostrado nada que sea superior al cuidado estándar o al tratamiento de sostén que nosotros estamos implementando. Entonces, lo que decía el doctor, el tema de la oxigenoterapia, oxígeno suficiente para mantener una saturación por encima o igual a 93, ¿no? Y tomar siempre en cuenta pacientes con cuadros restrictivos o enfermedad pulmonar obstructiva crónica de base, ¿no? Tener ahí un rango permisivo entre 88 y 92. Es importante saber también de que el uso de bigoteras hasta 5 litros por minuto es un parámetro y una práctica segura, y tomar en cuenta que por encima de ese flujo podemos tener situaciones que pudieran producir aerosolización y obviamente exponer al personal de salud, ¿no? Nosotros acá en Santa Cruz no tenemos las cánulas nasales de alto flujo, ya no tenemos en sí una experiencia en eso, pero el tema de la ventilación no invasiva está, bueno, desaconsejada en todo caso de insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, ¿ya? Y obviamente ante situaciones de enfermedades virales transmisibles potenciales, ¿no? Entonces, en caso, que nosotros así lo hemos escrito también, como está establecido en los protocolos mundiales, en caso de así hacerlo, utilizarlo y priorizarlo en una sala con presión negativa. En la clínica tenemos una sala en terapia intensiva con presión negativa, tomando en cuenta de que si tiene intubación, que sea algo que no postergue en sí la ventilación invasiva a la intubación temprana, ¿no? Muy importante también tomar en cuenta el tema del prono, ¿no? Venimos haciendo en el tema de la internación en piso, ¿no? Y obviamente también en terapia intensiva, pero en piso la pronación en un estadio precoz, cuando el paciente no está cediendo a las medidas de oxigenoterapia, no está requiriendo en sí por los valores de ferritina o por la necesidad de oxígeno, lo pronamos y estamos teniendo buenos resultados. Sabemos que obviamente el tema de la ventilación perfusión con el tema de la pronación ayuda bastante, el tema de reclutamiento por el colapso alveolar también, entonces lo estamos haciendo con bastante buenos resultados, ¿no? Y obviamente en la terapia intensiva, las indicaciones específicas del prono según criterios PROSEBA que bueno, están estandarizados, no han cambiado en sí, PAFIS menos de 150, o QO2 más de 60, PIB mayores a 5. Entonces, en esos casos, no retardar, y es algo que nosotros estamos viendo inclusive, y entramos a veces en discusión con los terapistas porque nos dicen es solamente en casos iniciales, pero nosotros estamos viendo que hay pacientes que están permaneciendo tanto tiempo en la terapia intensiva y que si eventualmente están respondiendo al prono, avanzan en el tiempo, se estancan y estamos realizando nuevamente estos procedimientos de pronación y los pacientes avanzan. Es decir, es como que sean empujones que nosotros vamos dando con estas maniobras que sabemos que están funcionando, ¿no? Y obviamente no hay que retardar. El tema de la tromboprofilaxis es muy importante, tomar en cuenta de ajustarlo siempre en caso de pacientes obesos, ¿no? O en caso de pacientes mayores de 75 años, pero como una profilaxis en sí, solamente para tener en cuenta. Parte del tratamiento que es importante, que están los corticoides, que de inicio no lo usábamos de manera sistemática, porque sabíamos que aumentaban la carga y la eliminación viral, pero desde del estudio Recovery, ¿no? Vimos de que obviamente el tema del uso de la dexametasona que ya lo implementamos, nos dio y nos está viniendo bastante bien en cuanto a la evolución de los pacientes. Nosotros iniciamos, inclusive semanas previas, a utilizar metilprednisolona en pacientes
en la terapia intensiva, ¿no? Y veníamos usando en el piso prednisona vía oral. Se vio ahí con la parte farmacológica, por el tema de acciones prolongadas, acciones, obviamente priorizamos el tema de dexametasona en pacientes en piso, ¿no? Y en caso de que el paciente no tuviese una vía, porque no le colocamos sueros de forma sistemática, pasarlos a prednisolona vía oral, ¿no? Muy importante el tema del uso racional de antibióticos, que ahí nos va a interiorizar bastante el doctor Rodolfo, ¿no? Y el tema de la procalcitonina, que nos decía el doctor Farina, muy importante, que tuvimos también casos en la terapia intensiva con procalcitoninas elevadas que, revisando artículos que hablaban de la sepsis viral, vimos y tuvimos procalcitoninas bastante elevados con cultivos, hemocultivos, retrocultivos negativos. Entonces, para tomar siempre en cuenta de que no debemos nosotros en forma intuitiva o reaccional agregar antibióticos cuando el paciente tiene fiebre, puesto que el mismo cuadro viral y el mismo proceso inflamatorio nos puede generar el cuadro febril. Muy bien, gracias Néstor. Vamos a seguir avanzando aquí con la temática. Entonces, quisiera preguntar sobre prevención de eventos adversos relacionados con la atención del paciente. ¿Cuáles son las medidas más importantes para evitar la aparición de eventos adversos en estos pacientes COVID-19? Doctor Quiroz. Está sin audio, Rodolfo. Ahora sí. Había bajado el audio porque tengo el mismo problema que vos, pero no es con los niños, sino con los adolescentes. El tema concreto, entonces, quería hacer una pequeño breve comentario con respecto al uso de antibióticos. En realidad, lo que hemos visto y hemos aprendido del manejo de los pacientes COVID es que la coinfección bacteriana es excepcional, por no decir una rareza, y que los pacientes que ingresan desde el domicilio a la internación en sala general rara vez tienen infección bacteriana. Por decirlo en números, de aproximadamente más de 100 pacientes que llevamos atendidos en piso, hemos encontrado 2 episodios de infección bacteriana concomitante. O sea que el ponerle antibióticos en forma sistemática a los pacientes que ingresan a piso en la clínica no lo estamos haciendo. Y tomamos mucho en consideración el tiempo de evolución del paciente. Si el paciente está en una ventana de 10 a 14 días de la aparición de los síntomas, esos pacientes suelen hacer fiebre, y esta fiebre tiene que ver con el comienzo del estado de respuesta hiperinflamatoria que se genera y se acompaña de caída de la saturación de oxígeno y a veces con aumento de marcadores inflamatorios que nosotros en este momento estamos usando ferritina como marcador adicional, y es al grupo de pacientes al que les estamos agregando dexametasona. O sea que no usamos dexametasona de inicio, salvo que el paciente requiera oxígeno o eventualmente tenga algún compromiso inflamatorio asociado. De hecho, en el trabajo Recovery, el grupo que no tenía requerimiento de oxígeno no se benefició por el agregado de corticoides. Con respecto al tema de antibióticos en terapia intensiva, la situación ahí cambia un poco porque este grupo de pacientes son pacientes críticos, y lo que hemos visto del manejo de estos pacientes es que al no poder implementar medidas preventivas para evitar la neumonía asociada a ventilación mecánica, dado que los pacientes están en decúbito dorsal y no se los puede poner a 45 grados y muchos de ellos están pronados, lo que hemos iniciado en la clínica es una vieja estrategia utilizada en Europa, que era la decontaminación selectiva, utilizando pasta antibiótica en la boca y solución antibiótica enteral por los primeros días de ventilación mecánica. Lo usamos solo, obviamente, en los pacientes ventilados, asociado a un antibiótico sistémico por los primeros 4 días. Esto lo que ha hecho es retrasar la aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica, y como los pacientes entran después en la etapa esta de los 10 días, la aparición de fiebre, como comentaba Néstor, no siempre está asociada a infección bacteriana, sino básicamente a la respuesta hiperinflamatoria que el paciente o que los pacientes tienen en el contexto de la evolución del cuadro. Y esto no quita que uno intenta hacer el diagnóstico
a través de Minival, que es la técnica que uno recomienda para poder descartar que el paciente tenga o una infección pulmonar o un cultivo cuantitativo del aspirado traqueal. Pero lo que estamos viendo es que la sobreinfección bacteriana con este tipo de estrategias es menor que la que veíamos antes de implementar decontaminación selectiva. Y respondiendo a la pregunta de Esteban en forma muy breve, lo que también estamos aprendiendo que estos pacientes tienen una dinámica de atención completamente distinta a los pacientes que se manejan en terapia intensiva habitualmente. ¿Por qué? Porque el miedo del personal de salud hace que los pacientes sean vistos con menos frecuencia de lo que eran vistos habitualmente los pacientes de terapia, sobre todo por el agregado del aislamiento de contacto que estos pacientes requieren y el temor a que la aerolización pueda perjudicar al personal de salud. Todos los que hemos hecho control de infecciones sabemos que los pacientes en aislamiento se deprimen más, los pacientes en aislamiento tienen más complicaciones como caída de camas, que las hemos visto, como el tema del riesgo de extubación, inclusive que la extubación accidental pase desapercibida, como así también el tema de mayor riesgo de escaras por decúbito en los pacientes. Por suerte, como estos pacientes se pronan, el hecho de tener escaras se ve con menos frecuencia, aunque la pronación en general es por periodos muy prolongados. Lo que sí hemos visto también es que el menor contacto con los pacientes hace que tengan menos infecciones asociadas al cuidado de la salud. Pero esto no quita que los pacientes tengan este tipo de complicaciones. Y acá la pregunta que uno se tiene que hacer nuevamente es si el paciente se muere por COVID o se muere con COVID de las complicaciones que ocurran por el proceso asistencial en sí. Entonces, si nosotros no mantenemos las medidas de seguridad en la atención del paciente, como es la identificación correcta del paciente, el manejo seguro de los medicamentos de alto riesgo, el tema de una comunicación efectiva al momento de hacer los procedimientos del paciente, el reducir las infecciones asociadas al cuidado de la salud y eventualmente el reducir las escaras, que son las 5 de las 6 metas internacionales de seguridad del paciente, es probable que perdamos el paciente no por COVID, sino por complicaciones que podrían haber sido evitadas. Así que la recomendación en lo personal es que uno no deje de descuidar las medidas habituales de seguridad, porque si no, no le estamos haciendo ningún beneficio al paciente. Muchas gracias, Rodolfo. Doctor Farín, ¿alguna opinión sobre esto? No, dijo todo, Rodolfo, pero creo que el paciente inflamado es un paciente que siempre en la terapia intensiva estamos antibiótico sí, antibiótico no, en general. O sea, ahora nos tocó COVID, pero con los politraumatismos estamos también todos los días charlando lo mismo. Entonces, esta situación que creo que los intensivistas están cada día más cerca de los infectólogos con esto. Esto también lo puedo decir porque están cada día con más calma con el paciente inflamado, lo estábamos entendiendo todo, no es que el infectólogo lo entendió antes, el infectólogo tenía el rol de suspender el antibiótico más que de iniciar, eso seguro, pero creo que COVID también nos trae otro tipo de paciente que está inflamado a partir del día 9 al día 15, el que está en la terapia está inflamado. Así que esos días son los que tenemos que estar 1, 2, 3 veces por día replanteándonos si lo cultivamos, si pedimos algún dato más para descartar o para diagnosticar una sobreinfección bacteriana y si amerita el inicio de antibiótico. Y sobre esto es algo también que insisto mucho. El shock sí nos puede cambiar la bisagra del paciente y tener que apurarnos con el antimicrobiano, pero el paciente febril sin shock no es ninguna urgencia de iniciar un antimicrobiano y no cambia, totalmente avalado por múltiples estudios, no cambia el outcome de los pacientes. Entonces, la fiebre nos puede hacer cultivarlo, nos puede hacer pedirle una imagen, nos puede hacer pedirle algún biomarcador, pero no necesitamos la urgencia con el antimicrobiano. Quizás discutamos en el shock. En el shock vamos todos para adelante con los estudios y el antibiótico. Antes del shock y con la fiebre podemos seguir estudiando al paciente para inicio. Creo que de mi parte, más que nada, marcar esto, porque del día 9 al 15, el COVID en la terapia está inflamado, está con fiebre, está taquicárdico y tiene biomarcadores elevados y está distresado.
aparte está bien distresado, el que está en la terapia en esos días está bien distresado. Si me permiten agregar algo y una analogía, diría así como que hoy la sinergia entre terapistas e infectólogos pasa por suspender antibióticos. La mejor forma de evitar efectos adversos para el paciente con COVID es no administrar medicamentos innecesarios. Me parece... Quisiera agregar una cosa a lo que dijo Waldo, porque es algo que la clínica ha logrado, y es jerarquizar la figura del farmacéutico clínico. Es fundamental que el farmacéutico clínico participe de la recorrida de los pacientes en terapia intensiva para poder aportar toda su expertise. Estos pacientes llegan a tener muchos medicamentos y la verdad es que las interacciones son varias, sobre todo en su momento cuando damos hidroxicloroquina, y eso generaba bastantes problemas al momento de manejar la medicación. Así que me parece que es importante la figura del farmacéutico clínico como un componente más del equipo de terapia al momento de hacer la recorrida de los pacientes y revisar las indicaciones. No, me encantan estos últimos comentarios, y como cirujano y hago cirugía de trauma, me sentí un poquito aludido del comentario de antibióticos de la terapia, pero le confieso, yo soy uno de esos cirujanos que cree en antibiotic stewardship, ¿ya? El uso racional de antibióticos, y evito usarlo en mis pacientes, a no ser que haya una indicación muy, muy clara, de la misma manera con los medicamentos. Siento que los medicamentos tienen efectos adversos y tienen que ser usados de una forma racional en los pacientes, y la realidad es que la mayoría de nuestros pacientes resuelven su patología sin el uso de antibióticos o medicamentos, y más bien usando tratamiento, soporte y respectivo a la patología, ¿ya? Claramente tiene su rol el antibiótico, tiene su rol los medicamentos, pero no es para darle a todas las personas. Para mí ha sido una conferencia muy agradable y ha sido de mucho aprendizaje, ¿ya? Soy cirujano, pero en los últimos meses me he dedicado a leer sobre el coronavirus, mucho más que de cirugía, y tengo buenos compañeros aquí en el doctor Vaca Pereira, el doctor Quiroz, que siempre me mantiene muy bien informado, pero he aprendido mucho hoy día y estoy muy agradecido. No sé, Rodolfo, si querés terminar con algunas palabras. No, para mí, obviamente que es un placer. Tanto Javier como Waldo son personas muy queridas para mí. De hecho, hemos tenido una trayectoria común, en el caso de Waldo, de amistad y de trabajo en conjunto, y con Javier ahora recientemente hasta tenemos iniciativas conjuntas de algunos trabajos que estamos haciendo vinculados a entender cuál es el éxito de los países en el control de la pandemia, algo mucho más, de más alto vuelo. Y con Néstor, como amigo y compañero de trabajo del día a día, la verdad que un placer, y haber escuchado las palabras de Javier con respecto al tema de antibióticos en terapia. Yo ahora no estoy viendo a los pacientes en terapia, pero es la discusión de todos los días. ¿Por qué el paciente tiene fiebre? El paciente tiene fiebre probablemente por el COVID y no por una infección bacteriana. Y lo de siempre, ¿no? No empezar el antibiótico solo por la fiebre, sino empezar el antibiótico habiendo identificado el foco y eventualmente considerando que la diferencia es por el shock séptico y no por la fiebre en sí, los pacientes que se van a beneficiar. Así que bueno, le dejo a Néstor para que cierre también. Bueno, yo agradecido, honrado con la presencia de todos los doctores aquí presentes, ¿no? Agradecerles su participación, su gran aporte, y también el haber aportado en sí la experiencia que ustedes están viviendo en Argentina. Ya veo que no es muy distinto a lo que nosotros estamos viviendo, y contento a la vez de saber de que tenemos posturas similares y que estamos luchando para que las cosas se puedan hacer lo mejor posible. La verdad que es un honor, un placer estar con ustedes, doctor Foglianini, doctor Quiroz, doctor Belloso, doctor Farina, y presente y firme para cuando se nos convoque nuevamente para ir viviendo los resultados de esta pandemia. Muy bien, ha sido un verdadero gusto y con eso damos concluido. Doctor Farina, doctor Belloso, un placer. Espero ir a conocerlo en algún congreso futuro o una visita aquí a Santa Cruz. Con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.